¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato revisamos nuestra pregunta en Twitter. La tenemos aquí en pantalla. Esta es una pequeña muestra de lo que generó el derrame de desechos mineros de la represa perteneciente a Vale no Brasil. O sea, Vale, el nombre de la minera en Minas Gerais. Sin contar muertos, desaparecidos y gente sin hogar. ¿Quién responde por esta tragedia? Opine. Mientras le informo que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ofreció una rueda de prensa con medios nacionales y extranjeros donde puso de relieve la actual situación política del país y el estado de relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Desde la sede de la Cancillería en Caracas, Arreaza agradeció el apoyo de la comunidad internacional que se expresó a favor del diálogo y el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro y las instituciones venezolanas. También señaló que pese a la realidad generada por los medios de comunicación y algunos voceros políticos, este año Venezuela ha recibido 42 notas diplomáticas desde Washington, de las cuales 29 han sido recibidas tras la juramentación de Nicolás Maduro como presidente constitucional para el periodo 2019-2025. Bueno, este año nosotros hemos recibido de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que hasta la ruptura de relaciones diplomáticas que anunció el presidente Maduro 72 horas después, hasta el sábado, ¿verdad? Estuvo presente como embajada en el país, 42 notas diplomáticas. Y de esas 42 notas diplomáticas, después del 10 de enero en adelante, hemos recibido de esas 42, 29. Diría que 30 con esta que está aquí, que vamos a compartir con ustedes. Entonces, más allá de lo que planteen en los medios, de las amenazas de sus voceros, de tratar de llevar adelante un plan inconstitucional con apoyo internacional, hay una realidad concreta, específica, tangible, que habla por sí misma. Pásame alguna nota. Tras la propuesta del gobierno estadounidense sobre la instalación de una oficina de intereses, el canciller Arreaza advirtió que dicha propuesta saldrá adelante si se respeta el principio de no intervención. Es importante que sepan, no hay ya personal diplomático de Venezuela en los Estados Unidos. Han regresado todos. A partir de este acuerdo, el presidente Nicolás Maduro, quien es el responsable constitucionalmente de llevar adelante las relaciones internacionales y la política exterior de Venezuela, evaluará el nombramiento de un equipo si en realidad esta propuesta va a ser respetada por ambos países. Esto por un lado, y por el otro, componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizaron en Caracas una marcha administrativa por la paz y la defensa de la nación. En este contexto, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que el país latinoamericano enfrenta un ensañamiento de parte de Estados Unidos y gobiernos aliados con el objetivo de ocupar militarmente y degradar los principios constitucionales en que se fundamenta Venezuela. En cuanto a la mencionada ley de amnistía para los militares que desconozcan su subordinación al comandante en jefe Nicolás Maduro, el titular de Defensa argumentó que es un instrumento de manipulación que pretende pasar por alto los crímenes de odio contra la Fuerza Armada durante las guarimbas de 2017. Padrino López resaltó el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene constitucionalmente con la defensa del país ante cualquier amenaza, al tiempo que ratificó su apoyo al presidente Maduro. Tenemos un deber constitucional, que es defender la patria, defender nuestra soberanía, defender nuestra independencia. Eso lo vamos a hacer desde las tropas. Aquí están las tropas con armas. Las tropas con armas están aquí. Y nosotros no tenemos opción. La opción nuestra es la Constitución y la patria. Esa es la opción. No tenemos tres opciones. Así como tampoco tenemos tres presidentes ni dos presidentes. Tenemos un solo presidente. Es el presidente constitucional que resultó electo por la gran mayoría de los venezolanos en votaciones directas, democráticas, secretas. El ministro venezolano para la Defensa afirmó que la Fuerza Armada estará preparada ante cualquier escenario adverso. El formato que se le aplicó a Libia, bueno, estamos viendo los mismos procedimientos, los mismos actos progresivos que se han venido dando con la República Bolivariana de Venezuela. Y todo eso, la aplicación de mercenarios
que van a tratar de penetrar a través de la frontera para causar desasosiego, violencia en el pueblo, caos. Eso es parte del libreto, así que nosotros lo estamos esperando. Nosotros estamos esperando a los violentos, a los mercenarios y a quien quiera o pretenda meterse en la República Bolivariana de Venezuela. Un escenario adverso vivió entonces Estados Unidos en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del pasado sábado, convocada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, para debatir la situación de Venezuela. Fueron mayoría los gobiernos que apostaron por el diálogo y el respeto a la soberanía de la nación suramericana. 18 países se mostraron abiertamente a favor de la injerencia en contra de Venezuela, mientras que 19 gobiernos se mostraron contra esta injerencia. Este segundo bloque, en él, figuran potencias emergentes con derecho a veto como Rusia y China, cuyos pronunciamientos han continuado en la misma línea hasta el presente. China ha estado siguiendo de cerca la situación actual en Venezuela. China apoya los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para defender la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad. Sostiene que todos los países deben respetar los principios de la Carta de la ONU. Se opone a la interferencia externa en los asuntos de Venezuela y se opone a la interferencia en los asuntos internos de cada uno. Los asuntos de Venezuela deben y solo pueden ser elegidos y decididos por el propio pueblo venezolano. Madeleine García nos tiene muchísima información al respecto. Te saludo, Madeleine. Cuéntanos cómo está Venezuela. Has estado muy vinculada a estas actividades, estos ejercicios militares, pero además, ¿qué dice la sociedad? ¿Qué dicen las autoridades del gobierno al respecto? Hola, saludos, Rey. Pues debo decirte que los ojos están puestos sobre la Fuerza Armada porque precisamente tratan de quebrarla, tratan de dividirla. Y hoy amanecieron más unidos que nunca, decía el ministro de la Defensa, en una marcha administrativa, es decir, en una marcha por la paz, por la defensa del país, pero en una marcha que forma parte de los ejercicios militares que se están haciendo previos a los que van a desarrollarse entre el 10 y el 15 de febrero, en donde pues toda la Fuerza Armada, con mucho más fuerza, va a mostrar su poderío, pero más allá, cómo ellos están listos para poder atender cualquier situación en cualquier escenario que se presente. Así lo ven como una amenaza, Rey. Y ha dicho el ministro de la Defensa en horas de la mañana, por ejemplo, cuando le preguntamos qué pensaba, que Israel había reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino, y decía el ministro de la Defensa: aquí hay un solo presidente de la República, se llama Nicolás Maduro Moros, Rey, y además dijo, frente a los militares israelíes que se encuentran allí o que llegaron recientemente a Brasil, dijo que se estaba haciendo aquí en Venezuela el mismo libreto que Libia, es decir, se han hecho pasos que podrían a las Fuerzas Armadas alertar frente a esta posibilidad. Y dijo, si entran mercenarios, si entra cualquier tipo de personas, nosotros estamos listos para recibirlos. Rey, y esto es muy importante porque hablaba el ministro de la Defensa a los soldados de la moral, de la ética, pero sobre todo aferrados a la Constitución. No abandonan por ningún motivo ese principio moral y ético. Decía, ¿por qué nos están atacando? Bueno, porque si nosotros nos dividimos, pues sencillamente la paz se acaba en este país, y nosotros tenemos que estar en defensa de la Constitución y lo que la voluntad del pueblo decidió el 20 de mayo, que el presidente Nicolás Maduro se llama Nicolás Maduro Moros. Y decía él, yo nunca había pensado que nuevamente iba a ver a una persona juramentarse, alzar su mano y decir que era presidente de este país sin pasar por las manos del pueblo. Y eso ocurrió el 23 de enero con Juan Guaidó, que además es un diputado que fue electo en el año 2015 con 90.000 votos. Y hay que recordar esto, Rey, la oposición venezolana tuvo la oportunidad de participar toda en conjunto, en bloque, unido, el 20 de mayo del año 2018, pero no lo hicieron porque estaban divididos. Un sector de la oposición sí participó, pero el otro, el que estaba dialogando en República Dominicana, decidió no hacerlo. Y en consecuencia llamaron a abstención, incluso sabotearon a Henry Falcón, que venía de las filas de la Mesa de la Unidad, y en esas condiciones Henry Falcón participó con otros dos candidatos de la oposición, pero ganó Nicolás Maduro Moros con 64
67,83% de los votos, es decir, cerca de 6.300.000 venezolanos votaron. Así que lo que estamos en presencia, decía el ministro de la Defensa, es de un golpe de Estado y nos están llamando a que nosotros nos rebelemos, a que nosotros nos pleguemos a ese golpe de Estado y no lo vamos a permitir. Y nosotros nos estamos preparando para la guerra, pero para defender la paz, Rey. Muy importante esto porque precisamente durante todos estos días se van a estar desarrollando estos ejercicios militares, estas prácticas militares, hasta que llegue el 10 de febrero, que será muy simbólico para Venezuela, Rey. Muchísimas gracias, Madeleine. A propósito, en este sentido, el presidente Nicolás Maduro reiteró este domingo que su gobierno va a seguir siendo el garante de la paz en Venezuela. Seguiremos cuidando la paz de Venezuela. Seguiremos enfrentando y denunciando, como hicimos en el Consejo de Seguridad de la ONU, las mentiras de los Estados Unidos, y seguiré propiciando el diálogo nacional. Claro que estoy dispuesto al diálogo, con todos, con la oposición política, con la oposición mediática. Todos los medios de comunicación en Venezuela, la mayoría son medios de comunicación al servicio de la oposición. Estoy dispuesto a un gran diálogo social, claro que sí, lo hacemos todos los días, a un gran diálogo empresarial, económico. Aquí tenemos la pregunta del día, se la reiteramos. Esta es una pequeña muestra de lo que generó el derrame de desechos mineros de la represa perteneciente a Vale, en Minas Gerais, sin contar muertos, desaparecidos y gente sin hogar. ¿Quién responde por esta tragedia? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva hasta Moscú, donde se ha vivido la nevada más extensa y dura del presente invierno. Los moscovitas han tenido que utilizar 12.000 quitanieves y camiones para hacer transitables las calles. La densa nevada ha golpeado la capital rusa con atascos, accidentes de tráfico y más de 130 vuelos cancelados o aplazados. Pero también ha traído alegría para los niños que dieron la bienvenida a este singular manto blanco sobre la urbe rusa. Con esas imágenes, a la pausa. Autoridades de Brasil continúan los trabajos de rescate y búsqueda de personas tras el colapso de la represa de la minera Vale en el estado de Minas Gerais el pasado viernes. Las cifras de muertos y desaparecidos aumentan. Además, hay riesgo de un nuevo colapso. En nuestro segundo tema del día le vamos a ampliar. Acompáñanos. Defensa Civil, policías, bomberos en el ejército brasileño realizan los trabajos de rescate. Residentes locales y organizaciones denunciaron la falta de mantenimiento a la represa por parte de la empresa Vale. Tras el mar de lodo generado por el derrame de residuos, el Estado decidió abrir un proceso contra esta minera, lo que se tradujo en el bloqueo de cerca de $200 millones de las cuentas de la compañía. Según cifras oficiales, hasta el momento se contabilizan 60 muertos, de los que 19 ya han sido identificados. Además, hay 292 desaparecidos, una cifra que puede ir incrementándose de acuerdo con la gravedad de algunos de los lesionados. 382 personas han sido localizadas, 192 rescatadas y 135 han quedado sin casa. Andrés Vieira, desde Río de Janeiro, nos actualiza. Saludos, Andrés. ¿Se mantienen estas cifras que acabo de decir o ha habido alguna modificación? Y también quisiéramos saber cómo avanzan las labores de rescate. Olá, Rei, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, Rei, 60 personas que han perdido la vida en este trágico desastre ahí, que es calificado por los movimientos sociales como una tragedia anunciada. Además de 60 personas, de 60 víctimas fatales también, se contabilizan hasta ese momento 292 personas desaparecidas y 192 personas que fueron encontradas desde el pasado viernes, que recordemos cuando se colapsó esta represa de la empresa Vale. Rey, también es bueno también aclarar a nuestra audiencia la actuación de esta empresa, una mineradora que actúa con mucha fuerza ahí en el estado de Minas Gerais. También fue la responsable por el otro crimen ambiental practicado en 2015 en Mariana, cuando se rompió
otra represa también de esa misma empresa Vale, y una empresa, por ejemplo, que para esta cuestión ahí, para esta represa de Brumadinho que está en Minas Gerais, la técnica utilizada ahí en esa represa de Brumadinho es justamente considerada por los expertos aquí como la técnica más fácil, pero también la técnica más barata. Y eso refuerza una denuncia de los movimientos sociales que las empresas mineradoras, que principalmente esta empresa Vale, pone el lucro por arriba de las vidas de las personas, ya que, por ejemplo, 2015 hubo este otro crimen ambiental, ahora ocurre un nuevo crimen ambiental y la técnica utilizada para estas dos represas que se rompieron en este corto tiempo fue justamente la técnica más sencilla, pero también la técnica más barata, Rey. Además de esto, también las víctimas ahí de este crimen ambiental temen, por ejemplo, estar en que la Vale no sea punida, por ejemplo, y que el Estado brasileño tampoco avance para dar una vida digna a esas personas, y recuerdan a las víctimas de Mariana que hasta hoy esperan por una respuesta de la Vale, del gobierno aquí de Brasil. O sea que es una situación muy complicada, Rey, ahí en ese lugar en Brumadinho donde se rompió esta represa el pasado viernes. También por aquí hay una movilización de todo el aparato del Estado para buscar a las personas ahí en ese lugar, pero a cada día que pasa la posibilidad de encontrar a alguien con vida es menor, Rey. Y además de eso, también aquí en el día de hoy se conoció por medio de los medios locales que el equipo traído desde Israel no será utilizado en Brumadinho ahí luego de este desastre, que serán utilizados solamente los hombres, pero el equipo que vino, el equipo con los aparatos que llegaron desde Israel no serán ocupados porque es otro tipo de desastre lo que pasa aquí en Brasil. Pero estos hombres serán utilizados como forma de ayudar ahí en las búsquedas, Rey. O sea, una situación muy complicada, y aquí en Río de Janeiro, en la noche de hoy, hay una movilización convocada de diferentes movimientos sociales que cobrarán en la puerta de la sede de la empresa Vale aquí en Río de Janeiro responsabilidad por que es considerado un crimen ambiental gigantesco aquí en este país. Ellos reafirman que no fue un desastre, no fue una catástrofe natural lo que pasó, y sí fue un crimen ambiental, ya que esa empresa tampoco ha garantizado la seguridad de esa represa, de las personas de ese lugar, de sus funcionarios y del medio ambiente, Rey. Muchísimas gracias, André. No fue una tragedia, fue un crimen. Ese es el título del comunicado con el que la Central Única de Trabajadores de Brasil denunció la irresponsabilidad de la empresa Vale sobre el mantenimiento, inversiones y fiscalización que se debió hacer a la represa para evitar este triste suceso. Leemos el texto. Vale do Rio Doce es una vez más irresponsable de un desastre criminal en Minas Gerais. O sea, responsable, quiero decir, no fue una tragedia. Podría haber sido evitada con mantenimiento, inversiones e ítems de seguridad y fiscalización. La empresa es reincidente y necesita ser sancionada con severidad, y es por el castigo de la Vale, por el respeto a la clase trabajadora y a la comunidad local que la CUT va a luchar. La CUT se solidariza con las familias de los trabajadores y habitantes afectados por esta tragedia y se compromete junto con los movimientos sociales y de la sociedad civil luchar por la justicia para que sus dirigentes sean debidamente responsabilizados. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Cuba. Alien Fernández. Comienzan labores de recuperación en las zonas de La Habana afectadas tras el paso de un fuerte tornado en la noche de este domingo. Escuchamos a Alien. Saludos, efectivamente continuamos recorriendo algunas de las zonas más afectadas por este tornado que azotó a varios municipios de la capital cubana durante la noche de ayer. Uno de esos municipios
fue el municipio de Regla, donde me encuentro en este minuto, específicamente en el reparto Unión, donde, como puedes ver, la imagen es completamente impactante porque hay derrumbes significativos, casas que estaban en perfecto estado constructivo y han caído ante la fuerza de los vientos. También otra cuestión muy significativa es la caída de postes de tendido eléctrico a todo lo largo y ancho de las carreteras. En este contexto, las autoridades continúan evaluando los daños para aplicar lo que establece la defensa civil y los organismos para preservar las vidas humanas, continuar las labores de rescate y que recupere la vitalidad de los servicios básicos que pudieron ser dañados por esta situación meteorológica. También se han dispuesto algunas carpas en sitios específicos para repartir alimentos a los ciudadanos. En este municipio, durante la madrugada, estuvo también el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien está al frente de todo este proceso que se hace en La Habana de recuperación tras el paso de este tornado. Muchísimas gracias a Alien por ese reporte en Twitter. Freddy Morales, Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, confirma baja asistencia en elecciones primarias. El domingo se refiere al 25%. Es la cifra, lo que no afecta la habilitación de los 9 binomios que están en carrera por la presidencia del país en las elecciones generales de octubre de este año. Avanzamos, hay otro tema, el de Oliver Yaguarán, comunicado oficial del Ministerio de Juventud y Deportes en Venezuela, en rechazo a la decisión injusta y arbitraria de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe de no realizar el clásico caribeño en territorio venezolano, violando los principios del deporte como herramienta de integración. Será en Panamá este evento. Vamos a la ONU. Alina Duarte, se conmemoró el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto y el secretario de Estado Mike Pompeo afirma su compromiso, entrecomillado, con un mundo libre de antisemitismo y otras formas de intolerancia étnica o religiosa. Nunca más. Otro más. El primer ministro de San Cristóbal y Nieves y presidente de la CARICOM, Timothy Harris, lidera una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para discutir las presiones internacionales que pesan sobre el gobierno constitucional de Venezuela. Moscú, Rusia, Hansel Oro. Estados Unidos levantó sanciones a 3 empresas de Rusia. La medida provocó reacciones de rechazo por los demócratas en el Congreso estadounidense. Lo escuchamos. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, incluyendo también a nuestros amigos en las redes sociales. Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones a 3 empresas rusas vinculadas con el magnate de esta nación eurasiática, Oleg Deripaska. Según el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estas firmas deberían reducir a menos de un 50% el control de propiedad de Oleg Deripaska sobre ellas. Recordemos que Deripaska había sido sancionado también por los Estados Unidos, forma parte de la llamada lista negra, ya que también se le acusa de incluso tener fuertes lazos con el jefe de la campaña presidencial del presidente norteamericano Donald Trump, incluso hablando por parte de los demócratas de esta supuesta interferencia de hackers rusos, pero en general de la injerencia de Rusia en esas pasadas elecciones presidenciales en detrimento de la candidata demócrata Hillary Clinton. Este documento de relajación de las sanciones, de levantamiento de las sanciones, fue presentado con anterioridad el pasado 19 de diciembre al propio Congreso de los Estados Unidos, donde hay una amplia resistencia por parte de los demócratas que no querían de que esta medida se llevara a cabo. No obstante, este intento fue frustrado precisamente en la votación del Senado. Recordemos que una de estas empresas es Rusal, que es la considerada la segunda mayor empresa productora de aluminio en el mundo. Incluso se hablaba de que esta empresa en el mes de agosto había tenido que suspender la producción en una de sus principales plantas en la República Rusa de Karelia. Hasta acá la información. Adelante. Apurados mis productores hoy para despedir el tema en un tuit. Me iban a dejar fuera a Edu Marín. Los taxistas madrileños continúan sus protestas contra Uber y Cabify en el Paseo de la Castellana y frente a la sede del Partido Popular. Exigen que se cumpla la ley de licencias, un VTC, 30 taxis. O sea, supongo que por cada un VTC
que haya 30 taxis, entre otras demandas. Y hay varias etiquetas. Muchísimas gracias a Edu. Ahora sí, al tema en desarrollo. Musiquita, por favor. El primer contingente de la nueva caravana de migrantes centroamericanos comienza a llegar a la Ciudad de México desde su salida el pasado 15 de enero de Honduras. Pablo Pérez nos trae la actualización. Pablo, saludos, cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues efectivamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha informado que hasta la hora han llegado 1.049 migrantes centroamericanos al albergue que se ha instalado nuevamente en la Ciudad Deportiva Jesús Martínez Palillo, en La Magdalena, aquí en la Ciudad de México, donde ya fueron albergadas la primera y segunda caravana en los últimos días del año pasado. En esta ocasión se han preparado áreas con con carpas, tiendas de campaña, para que puedan pernoctar en este sitio las familias migrantes en colchones y cobijas que se les proporcionan. Y también corre de parte de la Marina Nacional la alimentación, teniendo una capacidad incluso de hasta 5,000 raciones por turno, con insumos que serán brindados por la Central de Abastos Capitalina. Esto todo corre por parte del gobierno federal, de acuerdo al plan migrante que fue anunciado por la secretaria de Gobernación un día después de la firma de los acuerdos de Marrakech. Muchísimas gracias a Pablo. Vamos ahora a recordar nuestra pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. Esta era la pregunta. Esta es una pequeña muestra de lo que generó el derrame de desechos mineros de la empresa perteneciente a Vale en Minas Gerais, Brasil, sin contar muertos, desaparecidos y gente sin hogar. Ya veíamos el reporte de André, súper ilustrativo. ¿Quién responde por esta tragedia? Vamos a ver la primera respuesta. Esteban, nadie va a responder en un estado que gobierna para los grupos de poder. Así Bolsonaro, tipejo fascistoide, dice él, pretende poner a Brasil en venta. Brasil fue grande con Lula. Otra respuesta, la de Miguel, dice, deben responder el Estado y la empresa, ambos, por no tener la precaución y la vigilancia a tiempo para que no se presenten estos eventos. El gran capital y el consumismo están acabando con el medio ambiente. Los gobiernos hacen poco por evitar tanto daño. Primero, los dólares. Tercera respuesta, Anier dice, todos los directivos son responsables, proyectistas y consultores que no controlaron las medidas para evitar el deslizamiento por sobrepeso del residuo y aumento de la humedad en los diques y su colapso. Hashtag responsabilidad. Y por último, esta de Cristian. Nadie responde porque no tienen el valor suficiente para dar la cara a la situación. Vergüenza debería darles. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a despedir con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos los antecedentes de países como Libia, que ya han tenido un gobierno de transición y el resultado ha sido devastador para ese país. El mismo guión quieren aplicar en Venezuela. Con esas imágenes despedimos por hoy. Hasta la próxima. Yo, Pedro Carmona Ertanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional